Gracias. Le damos ahora entonces la bienvenida a César, otro amigo. Él nos va a contar su experiencia desde Libia, en Valencia, en la gestión de cubiertas vegetales. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, primero de todo agradecer a la organización, agradecer a Estrella, Nancy, pues por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes las experiencias que nosotros tenemos en estos aspectos. Ahí vamos a hablar principalmente enfocados a lo que es al cultivo de cítricos, ¿no? Con el que hemos trabajado durante pues ya bastantes años, ¿no? Con el aspecto específicamente de cubiertas vegetales. Bueno, primero de todo quiero ir por delante diciendo que creo que ha sido súper interesante la presentación que ha hecho Juan Antonio y creo que ha puesto, digamos, ahí los puntos en determinados aspectos que son muy importantes y que ahora veréis que de alguna manera pues yo también los voy a tratar, pues porque cuando estamos hablando de la gestión de la biodiversidad en agroecosistemas, estamos hablando de aspectos muy complejos. Parece casi como que lo hubiéramos hablado, comentado, o como que habláramos con bastante frecuencia, cuando no es así, nos conocemos, pero no tenemos igual la oportunidad para hablar de estos aspectos con tanta frecuencia, pero vemos que llegamos a las mismas conclusiones. Y es una cosa que sí que enfatizamos muchas veces con todo el tema este de lo que es de la gestión de la biodiversidad, ¿no? Y del control biológico por conservación, que ahora os comentaré, ¿no? Y es que tenemos que ir muy despacio, no tenemos que vender tampoco falsas esperanzas, ¿no? De que esto pues nos va a dar unos resultados de primera espectaculares. Estamos hablando, como ahora veremos, algo muy complejo. Y cuando, digamos, hacemos una propaganda o queremos ir por delante más rápido de del punto en el que estamos, pues al final esto nos lleva al desánimo. Pues porque, como ha comentado, muchas veces este tipo de estrategias parece que no funcionan y entonces pues nos llevamos la etiqueta de que todo este tipo de trabajo pues no tiene ningún sentido cuando no es verdad. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo manejarlo, cómo gestionarlo, pues para poder obtener resultados positivos. Comentaba que os voy a hablar del cultivo de cítricos. Yo creo que somos afortunados con el cultivo de cítricos, ¿no? Pues porque el cultivo de cítricos se presta bastante, tiene unas características especiales que hacen que se presta bastante pues para poder desarrollar todo este tipo de estrategias y en general pues en referencia a lo que es el control biológico de plagas. No es casualidad, yo creo que el cultivo de cítricos siempre ha sido un referente desde que se inicia la citricultura moderna e incluso en lo que sería la historia de la agricultura, ¿no? Con el primer caso de control biológico en China, ¿no? Con el comercio de nidos, ¿no? De hormigas que eran depredadoras, ¿no? Hasta los primeros programas de control biológico clásico que se desarrollan, ¿no? En Riverside, ¿no? Y luego los que se empiezan a implementar también en nuestro país, ¿no? Pues, por ejemplo, pues en la Comunidad Valenciana teníamos la estación fitopatológica de Burjasot, que ya a principios del siglo XX estaba aplicando este tipo de programas. Eso no es casualidad y es que es como comentaba, pues presenta una serie de características que hacen que se favorezcan todo este tipo de acciones, ¿no? Para, digamos, entender un poco todo esto que vamos a hablar de lo que es las cubiertas vegetales, no queremos dar recetas, ¿no? De, mira, pues esto sirve para esto, ¿no? Es entender un poco lo que es el sistema, qué es lo que pretendemos, ¿no? Y en la primera parte me gustaría, hablamos muchas veces de lo que se llama control biológico por conservación, ¿no? Y en esta primera parte de la presentación, pues me gustaría dar el enfoque, ¿no? De lo que es el control biológico por conservación para después ver cómo podemos gestionarlo, en este caso, pues a través de la utilización de infraestructuras ecológicas como pueden ser las cubiertas vegetales. ¿Vale? Hablábamos de cítricos. Y en cítricos, cuando hablamos de la citricultura de nuestro país, me gustaría destacar algo, ¿no? Pues porque al final todo esto tiene que ver con esta introducción que os he hecho, ¿no? Si miráramos si diéramos un vistazo a lo que es ahí a la historia de la citricultura moderna, podríamos ver, haciendo pues un estudio, digamos, ¿no? De lo que es de la protección de cultivos, que a lo largo de los más de 100 años, ¿no? Que llevamos ya considerando como lo que sería citricultura moderna en nuestro país, se han descrito más de 140 especies de fitófagos que en algún momento
estuvieron o causaron algún tipo de problema, ¿no?, en la producción de cítricos y que por lo tanto pues alcanzaron lo que se conoce como el estatus de plaga, ¿no? Eso es algo también muy importante que quiero destacar, que un fitófago no es lo mismo que una plaga. Un fitófago es un artrópodo, vamos a hablar en este caso, que se está alimentando, digamos, se puede estar alimentando nuestro cultivo, pero solo cuando eso repercute en un daño, digamos, medible económico es cuando alcanza el estatus de plaga. Muchas veces los fitófagos que en determinados momentos nos pueden estar causando daños, en otros momentos, cuando sus poblaciones son inferiores, pues pueden estar ofreciendo servicios también, digamos, a lo que es al cultivo, ¿no?, al agroecosistema. Y todo eso lo veremos. Pues sobre estas más de 140 plagas que se han descrito, digamos, a lo largo de los últimos 100 años en nuestra citricultura, pues la realidad a día de hoy es que verdaderamente, si hacemos un listado de las principales plagas de cítricos, solo hay un puñado de ellas, unas 10 especies más o menos, en las que requieren, digamos, de una gestión proactiva para su control, ya sea con productos fitosanitarios, con diferentes estrategias, trampeo masivo, eso, o la combinación de muchas de ellas a través de lo que se llama la gestión integrada de plagas, ¿no? Este grupo son las que podríamos considerar como plagas clave del cultivo, ¿no?, en las que no, de alguna manera tenemos que actuar, ¿vale? Pues ahora veremos exactamente por qué está ocurriendo todo eso, ¿vale? Y ahora pues vamos a hablar un poco de lo que es el control biológico por conservación desde el punto de vista de las relaciones que se dan dentro de lo que es una parcela cultivada, en este caso de cítricos. Cuando hablamos de la citricultura, cuando hablamos de la agricultura en general, estamos hablando de una actividad económica, una actividad productiva, y eso es obviamente, digamos, un punto de vista que nunca se tiene que perder. Pero a diferencia de otras actividades productivas, por ejemplo, de tipo industriales, aquí hay un aspecto, digamos, muy importante, y es que estamos trabajando con organismos vivos, que son las plantas que cultivamos, que se desarrollan en un entorno que generalmente, por lo menos en cultivos descubiertos, no protegidos, como son los cítricos, en los que hay una interacción, ¿no?, con otros organismos que pueden aparecer, ¿no? Un tipo de relaciones que se dan entre todos los organismos que podemos encontrar en una parcela cultivada es a través de la alimentación. Son las relaciones tróficas, ¿no? Y de esa manera, pues nosotros podemos ver que tenemos un primer nivel trófico, que es la planta que estamos cultivada, sobre la que aparece un segundo nivel trófico en la que se relaciona son aquellos organismos, aquí vamos a hablar de artrópodos, ¿vale?, que se alimentan, digamos, del primer nivel trófico, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos fitófagos, ¿vale? Que cuando sus poblaciones son elevadas, como comentaba antes, llega un momento que pueden repercutir económicamente en el cultivo, ¿no?, de manera negativa, y es cuando entonces le ponemos el estatus, la categoría de plaga. Sobre ese nivel trófico, el segundo, tenemos un tercer nivel trófico, que son aquellos organismos que utilizan como fuente de alimento a los fitófagos, ¿no? Estos son lo que podemos conocer como enemigos naturales o agentes de control biológico. ¿Por qué? Pues porque a través de esta alimentación pueden tener la habilidad de regular las poblaciones del segundo nivel trófico de los fitófagos y por lo tanto, pues a veces hacerlas bajar sus poblaciones por debajo del nivel que nos están causando daños, ¿no? Y por lo tanto pierden el estatus de plaga. Vale, pues esto es, digamos, al final lo que sería la definición desde el punto de vista de relaciones tróficas de lo que es el control biológico. ¿Vale? En un principio, digamos, identificamos lo que son enemigos naturales claves que son muy eficientes, que nos pueden ayudar a regular plagas clave. Esto es lo que define, ¿no?, lo que serían ahí los dos tipos de control biológico que aparecen, ¿no?, que aparecen, digamos, en las definiciones del libro, que son como, por ejemplo, pues el control biológico clásico. Aquí en Canarias tenéis en cítricos un ejemplo muy reciente y que es de manual, ¿no?, con el programa de control biológico clásico de introducción de Tamarixia adri, ¿no?, el parasitoide de Trioza eritreae, ¿no? Eso sería un ejemplo, pero digamos también basados en esta filosofía, ¿no?, de los enemigos naturales clave para control de plagas clave,
tenemos también el control biológico inoculativo, que es el que se traduce muchas veces en los programas comerciales, ¿no?, de cría artificial de enemigos naturales y liberaciones en determinados momentos. Muchas veces el control biológico y sobre todo, y eso pues haciendo énfasis en lo que comentaba Juan Antonio, ¿no?, cuando estamos hablando de sistemas que están muy simplificados, es insuficiente, ¿no?, para regular las poblaciones de estos fitófagos. Por lo tanto, tenemos problemas con estas plagas. En esos casos debemos recurrir a métodos alternativos, en los que por comodidad y una manera de simplificar, ¿no?, en los modelos de agricultura convencional que llevan ya muchas décadas, pues se ha recurrido, pues digamos, a los tratamientos fitosanitarios. Estos pueden reducir las poblaciones de los fitófagos, pero sabemos de sobra que también tienen un efecto negativo sobre el nivel trófico superior, ¿no? Hay al final un impacto sobre las comunidades de enemigos naturales, de manera que pierden su capacidad aún más de regular a los fitófagos. Por lo tanto, podemos entrar en estas cadenas, en estos efectos retroalimentativos, en los que vamos perdiendo la capacidad de control biológico y, por lo tanto, tenemos que sustentarnos más en lo que son en otras aproximaciones que tienen un impacto mucho mayor, como es la utilización de productos fitosanitarios. Esta diapositiva también, pues comentando, ¿no?, lo que decía Juan Antonio antes, ¿no? Estos son datos de un artículo de revisión que a mí me parece muy interesante, ¿no?, en el que habla, ¿no?, de intentar poner valor, un valor monetario al servicio que nos está ofreciendo el control biológico. Yo creo que esto es muy importante. En este caso, para que podamos ver, sin contar los costes medioambientales, los costes que supone un programa de control químico. O sea, pues al final, ¿no?, digamos, el problema es muchas veces que no comparamos, no ponemos, digamos, en la misma medida, ¿no?, lo que supone ahí, pues los beneficios o los costes que van asociados a estrategias de control biológico comparadas con las que son estrategias de control químico, ¿no? Y con eso, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Según, ¿no?, lo que comenta Steve Naranjo y colaboradores en este trabajo, ¿no?, de revisión que hicieron, ¿no?, pues para encontrar una materia activa que al final sale al mercado, la molécula que al final va a funcionar, se comenta que en promedio se pueden estar probando más de 100.000 moléculas en condiciones de laboratorio, hasta que al final se da con la molécula, digamos, que puede ser pues lo que es el espinto, lo que puede ser cualquiera de las moléculas que estamos ahí trabajando, ¿vale? Lo cual supone que los programas el éxito que se tiene al final es de un 0,0007%. O sea, que ahí hay un trabajo y unos costes asociados muy elevados. Aparte, pues una vez se tiene esa molécula, para poder, digamos, ahí conseguir un registro se puede tardar perfectamente unos 10 años aproximadamente, los cuales al final son costes multimillonarios, ¿no? En este caso, pues hacían aproximaciones de más de 250 millones de dólares por molécula, que obviamente, pues eso se lo tiene que recuperar, ¿no? De alguna manera, pues las empresas que han hecho, digamos, o los organismos que han hecho estas inversiones, ¿vale? O sea, son costes muy elevados, no son tan eficaces estos programas como se piensan. Y aparte, pues eso, aquí no estamos contabilizando los costes indirectos que, digamos, este tipo de modelos tienen sobre el medio ambiente, la salud humana y el deterioro de agroecosistemas. Volvemos de nuevo a lo que es ahí a las relaciones tróficas, ¿no?, para explicar el control biológico por conservación. En las últimas décadas, pues se ha ido un poco más, la complejidad, digamos, de lo que son del estudio de los sistemas de control biológico han ido más allá de lo que son enemigos naturales clave. Y ahora se entiende, bueno, pues que asociados a los fitófagos, en el fondo tenemos comunidades de enemigos naturales, que igual uno por uno no son tan efectivos, ¿no?, como este enemigo natural clave, pero que nos presentan otro tipo de ventajas. Y es que, pues, es al final, digamos, la complementariedad, ¿no? Pues cuando uno no lo tienes, lo puedes tener el otro en determinados momentos del año. Uno puede estar haciendo un efecto sobre determinados estados de desarrollo de un fitófago, otro sobre otros estados de desarrollo. Y gracias a esta complementariedad de la comunidad podemos tener una regulación
desde el tercer nivel trófico mucho más efectiva del segundo nivel trófico, ¿no? Que son los fitófagos. Sabemos también que existe un cuarto nivel trófico, que son los enemigos naturales de los enemigos naturales, y al final un ejemplo claro es, por ejemplo, los hiperparasitoides, que es cuando tenemos un parasitoide que actúa parasitando pues a un parasitoide primario, ¿no? Lo cual tiene un efecto negativo, digamos, sobre la eficacia, ¿no? De lo que sería del enemigo natural del tercer nivel trófico, del parasitoide. O sea, son aspectos que se tienen que tener en cuenta. También sabemos que existen numerosas relaciones entre niveles y también dentro de un nivel. Por ejemplo, dentro de un nivel es lo que se conocen como las relaciones intragremiales, que son la depredación intragremial, ¿no? Son aspectos que se tienen que tener también en cuenta y que se están dando, digamos, dentro de lo que es el sistema agrario, ¿vale? Todo esto hace que al final, digamos, tenemos una compleja red de relaciones, ¿no? Una red trófica más o menos compleja dentro del sistema agrario, que de alguna manera se puede asemejar a lo que pasa en los ecosistemas naturales, en el que al final suele haber un equilibrio, ¿no? Si no hay, digamos, factores que crean, digamos, hay alteraciones importantes, hay más o menos un equilibrio, ¿no? Y los fitófagos están más o menos regulados en los ecosistemas naturales. Y es, digamos, porque es una de las cuestiones de por qué podemos hablar en los sistemas agrarios de agroecosistemas, ¿no? Porque, digamos, los sistemas agrarios son sistemas o que se asemejan a los ecosistemas naturales, pero que tienen sus características propias porque son sistemas naturales y además con una finalidad productivista, ¿no? Bueno, podemos ver que tenemos aquí todo un sistema complejo que nos puede dar una regulación muy importante de lo que son de los fitófagos que podemos tener en un cultivo. Y esto es lo que se conoce como control biológico natural, que es el que también se puede dar, digamos, en la naturaleza, en los ecosistemas naturales. Y esto, el control biológico natural, es lo que nos está explicando lo que os comentaba de lo que pasa en la citricultura, ¿no? Hablábamos de más de 140 especies de fitófagos que se han descrito que causan problemas, pero la realidad es que a día de hoy nada más que nos causan muchos problemas, pero son un puñado, unas 10 especies las que alcanzan el estatus de plaga. ¿Qué es lo que pasa con las otras 130? Pues que afortunadamente, por las características que os comentaba del cultivo de cítricos, existe un complejo sistema de control biológico que de normal las mantiene por debajo de sus umbrales de daño. Por lo tanto, no alcanzan el estatus de plaga y el productor ni siquiera es consciente muchas veces de que las tiene. Si haces un muestreo exhaustivo, encontrarás igual esos fitófagos, pero en niveles poblacionales muy basales. Y es porque todo este sistema, digamos, funciona bastante bien. ¿Funciona perfectamente? No, pues porque estamos aquí, ¿no? Y tenemos que trabajar continuamente en mejorar el control biológico o el control en general de determinadas plagas clave que tenemos, por ejemplo, pues en la citricultura. Pues eso, el control biológico natural es un servicio ecosistémico, ¿no? Hablaba también Juan Antonio de los servicios ecosistémicos, muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que no garantiza la regulación efectiva de todas las plagas que podemos tener ahí en el cultivo. ¿Qué es? Pues nos encontramos ante un sistema bastante complejo en el que lo que vamos a intentar es a ver si podemos estudiarlo, entenderlo un poco, y cuando lo entendemos más o menos es cuando empezamos a tomar estrategias proactivas, y ahí veremos con el tema de cubiertas vegetales, para intentar manipular todo este tipo de relaciones de manera que el resultado final, ¿no? El output sea positivo, una mayor regulación de los fitófagos que a día de hoy no están bien regulados, ¿vale? Eso es más o menos lo que sería, pues al final, el control biológico por conservación, ¿vale? Vamos a entender, nos encontramos ante una maquinaria muy compleja. Y esto hace mucha referencia a lo que estaba comentando Juan Antonio, en la que no nos podemos, si a nosotros nos dan ahí, si a nosotros nos dan un ovni, ¿vale? O una aeronave que es muy compleja y nos dicen que la pilotemos, pues probablemente nos estrellaremos y decimos
decimos que no tiene ninguna utilidad. Vamos a ver si este manual tan complejo de instrucciones que presenta, pues porque estamos hablando, digamos, de interacciones muy complejas, lo podemos ir entendiendo poco a poco, vamos a ir dando pasitos a pasitos y poco a poco pues seremos capaces de optimizar ese tipo de relaciones para que al final se traduzcan en un mejor control biológico de plagas. Con esto ya podemos ver ahí lo que sería, según esto, una definición de lo que es el control biológico por conservación, ¿no? Que es al final la gestión del agroecosistema, que ya sabemos lo que es el agroecosistema, mediante prácticas culturales para poder aumentar las poblaciones, proteger y aumentar, conservar de enemigos naturales, intentar optimizar su función reguladora de manera que estos fitófagos no alcancen el estatus de plaga, ¿no? Sus poblaciones no sean lo suficientemente elevadas para que nos causen estos daños económicos. Comentar que, bueno, que es el tipo de control biológico que más peso va a tener en el futuro en la agricultura, que sus beneficios siempre han sido muy difíciles de evaluar y han sido obviados y por esa razón pues siempre tradicionalmente era menospreciado, era lo que comentábamos. De estos 140 especies de fitófagos que se han descrito como dañinas en algún momento en cítricos, si tú no eres ni siquiera consciente de que existen porque tienes ahí un control que está funcionando solo, que te las está regulando, tú no le vas a dar el valor. El valor a las cosas se las damos cuando ya tenemos el daño hecho, ¿no? Pero esa maquinaria está funcionando. Y una cosa muy importante que liga totalmente con lo que decía Juan Antonio, ¿no? Que las actuaciones de control biológico se pueden desarrollar desde una escala local hasta niveles regionales, pero contra la escala es mayor, eso es algo que se sabe, ¿no? Si no actuamos a nivel de paisaje, a un nivel regional y eso, los beneficios van a ser mucho menores, ¿no? Pues se ha comentado en esta pequeña discusión que ha habido después de la primera presentación, yo creo que todo eso ha quedado perfectamente claro. Tenemos, digamos, este sistema, una manera de intentar gestionar estas relaciones para mejorar el control biológico por conservaciones, incrementando la complejidad del agroecosistema y gestionando, digamos, a partir de ahí, pues esta complejidad con la utilización, por ejemplo, que es lo que comentaré hoy, de cubiertas vegetales, incluso yendo más allá a nivel de utilización digamos, de otras infraestructuras, como pueden ser las de biodiversidad que comentaba Nancy, setos perimetrales o a nivel de paisaje, ¿no? Podemos al final crear un sistema mucho más complejo, que obviamente contra más complejo es, pues más difícil va a ser de gestionar. ¿Vale? Aquí podemos ver, ¿no? Como lo que son las etapas, ¿no? De donde veníamos de los de producción intensivo hacia dónde vamos o podemos ir, ¿no? Obviamente ganamos en complejidad, ganamos en beneficios, pero también, obviamente, pues la gestión va a ser mucho más complicada. Y para eso estamos aquí. Y por eso yo creo que además es una manera a los productores de dar valor, ¿no? A la profesión, ¿no? Pues porque es una manera de profesionalizar, de entender mucho mejor cómo funciona, digamos, el cultivo, por lo menos desde el punto de vista del control biológico, y a la larga va a tener mucho más beneficios. Nada, esto simplemente comentarlos. Uno de los aspectos que nosotros estamos intentando hacer énfasis es precisamente pues, el intentar poner en valor desde un punto de vista monetario los servicios que nos puede ofrecer este control biológico por conservación. Estos son ejemplos, ¿no? En los que para ver el papel utilizamos ensayos de exclusión en los que tenemos, digamos, la plaga, el fitófago expuesto a los enemigos naturales y luego tenemos, digamos, unidades en las que aquí estás con los agujeros, aquí tenemos esto, está hecho en Estados Unidos, ¿vale? Con diaforina citri y con colonias de diaforina citri, ¿no? Esto es una unidad que está abierta, que tienen acceso a los enemigos naturales y brotes en los que tenemos la colonia de diaforina citri, en el que en este caso pues están excluidas para que no tengamos, no tengan acceso a los enemigos naturales. Comparando, digamos, una con la otra, podemos ver hasta cuánto nos están regulando las poblaciones, en este caso como depredación de colonias de diaforina citri, hasta cuánto nos están aportando los enemigos naturales.
Aquí podemos ver un caso con pulgones en cítricos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Esto es la típica dinámica de una colonia de pulgón con número de individuos hasta 600, ¿vale? Cuando no tenemos enemigos naturales porque los hemos excluido y cuando están expuestas en parcelas, digamos, conservadas sin tratamientos químicos, ¿cuál es el comportamiento promedio de una colonia en la que tenemos reducciones de hasta una sexta parte, ¿vale? Hablábamos antes de los costes del control químico, ¿no? Pues intentamos poner también en Estados Unidos un valor monetario a los servicios, digamos, que nos pueden ofrecer el control biológico, en este caso para el otro vector, el que tenéis aquí, no, el otro vector del HLB, diaforina citri, ¿vale? Digamos, al final, el poder crear ahí, digamos, unas evaluaciones económicas suele ser más o menos complejo, ¿no? Pero al final pueden dar resultados muy vistosos. Por ejemplo, nosotros, que es algo que publicamos y eso, pudimos ver que eso, pues haciendo modelizaciones basados en muchos datos de campo, que de tener el servicio de las comunidades de enemigos naturales en cítricos para regular ahí las poblaciones del vector, siempre que el control se basa en un sistema de umbrales, ¿no? De información de la población que tú tienes cuando tienes que hacer tratamientos, a no tener ese servicio, suponía que por el número de tratamientos extras que tenías que hacer por no tener, digamos, el control biológico, al final suponían ahí unos entre 1.000, casi $2.000 por hectárea que tienes que gastarte de más en tratamientos. Allí los tratamientos son muy frecuentes para el vector, si tienes o no tienes el servicio, ¿vale? Estamos hablando simplemente de gestión integrada, de integrar los tratamientos químicos, en este caso con el control biológico, lo cual al final estimábamos que la pérdida de control biológico por conservación por los programas intensivos en Florida que se hacían para tratar, digamos, al vector del HLB, suponían unos $300 millones anuales a lo que era la citricultura de allí. O sea que es eso, cuando le das un valor al control biológico, ese valor está ahí, ¿vale? Y esos son solo costes por tratamientos de más. No estamos mirando pues el impacto que puede tener esos tratamientos de más en medio ambiente, en la salud, pero o sea que todo eso, digamos, tiene al final un valor económico. Y nada, y con esto que llevamos ahora más o menos ahí media presentación, vamos a ver ejemplos, ¿no? De lo que es la gestión o la mejora del control biológico por conservación a través de la utilización de una técnica que es la gestión de cubiertas vegetales en cítricos en las calles de los cultivos. Bueno, Juan Antonio estaba hablando sobre todo el tema de setos, ¿no? Todo esto nosotros lo denominamos como infraestructuras ecológicas, que son estructuras vivas, permanentes o semipermanentes, artificiales de alguna manera, en la que intentamos pues combinar distintas especies vegetales que las ponemos allí porque nos van a ofrecer una serie de servicios ecosistémicos a los enemigos naturales. Por un lado, pueden crear un medio, digamos, que es más apto a través de zonas más complejidad espacial, con zonas refugio, y sobre todo nos pueden ofrecer alimentos, como ahora veremos a ver, distintos tipos de alimentos a los enemigos naturales. ¿Vale? Esas son las siglas con las que se reconocen, ¿no? Los servicios que ofrecen en inglés, ¿no? En el mundo anglosajón, todo este tipo de infraestructuras ecológicas. SNAP, que son Shelter, Nectar, Alternative Prey por polen. Todo eso ahora lo veremos. ¿Y qué es eso de la utilización de cubiertas vegetales? Bueno, un aspecto, ¿no? Que sí que quería comentar. ¿Por qué, y ahora lo veremos también, por qué el cultivo de cítricos presenta, digamos, pues un ambiente mucho más favorable, digamos, que lo que podría ser, me imagino, ¿no? Pues el melonar. Pues porque es un cultivo perenne en lo que podemos pensar en crear diseños, estrategias a varios años y en los que se va viendo, ahora lo veremos en datos y eso, como poco a poco, gracias a este cultivo permanente que tenemos ahí, pues podemos ir creando una comunidad de enemigos naturales que va creciendo con el tiempo, ¿no? Pues volviendo a las cubiertas vegetales, ¿no? Frente, digamos, a lo que era más común en la citricultura, por lo menos, sobre todo la valenciana, que es la que más conozco, en la que se mantienen, tenemos las filas de los árboles, ¿no? Y lo que es la calle entre medios con suelo desnudo, generalmente tratando el suelo con herbicidas,
Pues en la cubierta vegetal se trata de mantener y gestionar, pues eso, una comunidad de especies que puede aparecer, como veremos, de manera espontánea o que las podemos nosotros sembrar, pues para obtener una serie de beneficios, ¿vale? Aquí podéis ver lo que sería un ejemplo de suelo desnudo típico, ¿no? Que tenemos ahí en la citricultura valenciana. Y luego, pues la cobertura, ¿no? Que puede ser, en este caso tenemos una de gramíneas, ¿no? Y en este caso, pues tenemos, esta sembrada, esta es una cobertura espontánea, ¿no? Que es la que se genera a través del banco de semillas que tenemos en la propia parcela, o pues en este caso, pues es una siembra de una mezcla, ¿no? Son diferentes tipos. Cuando nosotros decidimos sembrar una cubierta vegetal, pues también podemos seguir y ahora veremos diferentes estrategias. Podemos utilizar sembras que son prácticamente mezclas que son monoespecíficas de una sola especie, que luego veremos ejemplos. Nosotros hemos trabajado en el IBIA bastante con cubiertas monoespecíficas de gramíneas. O luego podemos utilizar mezclas multiespecíficas, ¿no? Como podéis ver, hay una cubierta floral que también pues sembramos, en este caso es con la cooperativa, una cooperativa local, la cooperativa de Pego. Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de servicios ecosistémicos que nos ofrece una cubierta vegetal? Y nada, pues para mejorar el control biológico por conservación, las cubiertas vegetales nos ofrecen sobre todo recursos alimenticios alternativos. Y dos tipos de recursos alimenticios que además son comunes, los necesitan los enemigos naturales, pero los necesita prácticamente cualquier ser vivo, ¿no? Nosotros los necesitamos igual, se puede simplificar, que son, por un lado, azúcares, ¿vale? Los azúcares y eso, que son al final los combustibles que utilizamos todos, ¿no? Y los enemigos naturales también, en su metabolismo, que al final tiene que ver con su movimiento, la capacidad de búsqueda, ¿no? De presas. También, pues eso. Por otro lado, tenemos la proteína, porque la proteína al final, igual que nos pasa a nosotros, pues tiene que ver con temas de desarrollo, de crecimiento, con el tema de la reproducción, ¿no? O sea, la fertilidad, la fecundidad, digamos, serían como las dos fuentes de alimento importantes que van a necesitar. ¿Y cómo una cubierta nos puede dar estas dos fuentes? Pues como la proteína nos la puede dar de dos maneras, ¿vale? Proteína de origen vegetal a través del polen que podemos tener en las flores, que podemos tener una cubierta vegetal. Y por otro lado también, esto de manera directa, de manera indirecta, proteína de origen animal. ¿Cómo? Pues a partir de fitófagos que podemos tener asociados a las especies de la cubierta vegetal y que pueden ser una fuente de alimento alternativa pues, para nuestros enemigos naturales. El otro, digamos, gran recurso, que es los azúcares, ¿no? El combustible que necesitan, también nos lo pueden ofrecer de dos maneras diferentes. Una, de manera directa, a través del néctar. El néctar que puede ser floral si estén las flores o extrafloral, si son néctares extraflorales. El néctar pues es un compuesto rico ahí en azúcares que las plantas lo generan ya directamente pues para los insectos. Es una recompensa que ofrecen las plantas a cambio de un servicio. Puede ser la polinización o puede ser también, por ejemplo, pues cuando son néctares extraflorales, muchas veces precisamente el néctar puede ser una recompensa que dan a los enemigos naturales a cambio de una protección, ¿no? O sea que todo eso lo tenemos ahí. Pero es que además los azúcares los pueden obtener también de manera indirecta en una cubierta vegetal a través de las melazas. ¿Vale? Las melazas son estos compuestos azucarados que secretan algunos hemípteros, ¿no? Como pueden ser los pulgones, las moscas blancas que conocemos, que este compuesto azucarado nutritivo es un alimento muy nutritivo para determinados enemigos naturales, como pueden ser los parasitoides. Y las melazas tienen una ventaja respecto, por ejemplo, a los néctares, y es que los néctares son mucho más, generalmente suelen ser mucho más estacionales. Aparecen en momentos, si son florales, determinados ligados a la floración de la planta.
Cuando hablamos de las melazas, las podemos tener durante periodos mucho más prolongados y esto de alguna manera también liga con lo que comentaba antes, tanto en el caso de proteína de origen animal como en las melazas, y es que un fitófago, que tengamos un fitófago no tiene por qué ser un problema en el cultivo, o sea, que tengamos fitófagos nos pueden estar ofreciendo, digamos, una serie de servicios para mantener nuestras comunidades enemigos naturales. Hay que saber diferenciar bien entre lo que es un fitófago y lo que es una plaga. Que una plaga es un estatus que se puede alcanzar o no se puede alcanzar, pero tenemos que eliminar, digamos, también un poco la visión de mantener el cultivo totalmente limpio. Por lo menos para lo que es el sistema de cítricos, esta filosofía funciona muy bien. Las cubiertas vegetales nos pueden ofrecer también otra serie de servicios ecosistémicos que, como están fuera de la protección de cultivos, no los trato, pero que simplemente los menciono, ¿no? Como la reducción de los procesos de erosión, mejorar las condiciones, digamos, del suelo a nivel de estructura, a nivel de materia orgánica, facilitar el drenaje, digamos, ahí del agua, ¿no? O sea, que tiene pues una serie de beneficios también aparte de los que están asociados al control biológico de plagas. Y bueno, pues ya vamos viendo, os enseñábamos toda esta red así compleja que se dan, que decíamos que es importante entender, ¿no? En lo que son en las redes tróficas que pueden aparecer en un cultivo. Y ahora vamos a entender un poco, a ver cómo podemos gestionar una cubierta vegetal, pues para poder ahí, digamos, optimizar sus funciones. Y lo vamos a ver al final, es un poco como un estudio de mercado, ¿vale? Al final es... Nosotros una de las cosas que caracterizan a los cultivos y a los fitófagos, ¿no? A lo que sería una plaga, es que en determinados momentos, el ejemplo lo ponemos aquí, por ejemplo, que es muy claro, con los pulgones cítricos que se asocian a la brotación. Las brotaciones, sobre todo a la de primavera, aparecen en determinados momentos del año, en momentos muy específicos. Tenemos la brotación de primavera, una mucho menor a lo que sería la entrada de verano y otra en la media más o menos que sería pues en el otoño, ¿no? Pues en esos momentos podemos tener pulgones que puede ser un recurso hiperabundante para los enemigos naturales que va a atraer a una comunidad, por ejemplo, estos son los depredadores que hemos encontrado asociados a estos pulgones, Apis spirecula y Apis gossypii, porque es un recurso hiperabundante, pero también es un recurso muy efímero. Lo tienen ahí, pero igual que aparece, en un momento dado desaparece. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tenemos una escasez de la fuente de alimento primaria, pues obviamente aparece una demanda, digamos, de alimentos. Si ese alimento no aparece en nuestras parcelas, los enemigos naturales tienen dos opciones, o morir de hambre o se tienen que ir. Hay una fuga de agentes de control biológico. Es bastante complicado mantener comunidades más o menos estables de enemigos naturales asociados al cultivo. Nosotros en el IBIA, ¿vale? Y esto es un trabajo interesante de mi compañero Alejandro Tena, pues hemos estado estudiando, digamos, todos estos factores que afectan a los enemigos naturales relacionados, ¿no? Con las relaciones en la alimentación trófica, ¿no? Y esto es un trabajo muy interesante con un organismo modelo, en este caso con Aphytis melinus, que es el principal parasitoide de una de las plagas clave clásica que teníamos, que es el piojo rojo de California, en las que se estuvo estudiando el estado nutricional, midiendo el contenido de azúcares de estas avispillas que recogíamos en campo, ¿vale? Se hizo una calibración primero en el laboratorio y aquí podemos ver en esta gráfica primavera, verano y lo que es el otoño para llegar al invierno. Esta raya es lo que se determinó en laboratorio como a partir de arriba el contenido de azúcares se considera que es un parasitoide bien alimentado y por debajo se considera que no está, que está malnutrido, ¿vale? Que le faltan azúcares. ¿Y qué es lo que vemos? Que en primavera, en parcelas incluso convencionales, pues hay suficientes recursos alimenticios, pueden haber melazas, pueden haber en los márgenes hay flores para que tengan estas avispillas, tengan contenidos de azúcares ahí por encima, o sea, están bien nutridos, pero que a partir del verano, en nuestras condiciones del Mediterráneo, en el que se secan las plantas, digamos, a nivel de paisaje en general, en la que hay menos fitófagos productores de melaza y entrado el otoño y el invierno,
están, digamos, mal nutridos los enemigos naturales. Ahí hay una demanda. Hemos identificado, estamos hablando de compararlo con un estudio de mercado. Ahí en esos momentos tenemos una demanda, ¿no? Pues por tener unos recursos alimenticios que le faltan al enemigo natural. Pues ahí es cuando nosotros, con una cubierta vegetal, podemos ir a ponerles una oferta, ¿no? Vamos a hacer, a ver, si sabemos que en determinados momentos del año pues hay una demanda de algo, vamos a ver si eso que hablábamos, ¿no? Si podemos hacer una oferta de recursos alimenticios alternativos a través de la utilización de la cubierta vegetal. Nosotros hemos estado estudiando pues, diferentes tipos de cubiertas vegetales que cada una tiene sus características y ahora pues vamos a ver, digamos, pues algunas rápidamente, pues algunas pinceladas de algunas de estas, ¿no? Pues nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, con cubiertas de gramíneas desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Es cubiertas monoespecíficas. De hecho, yo cuando hice mi tesis doctoral, que empecé en el año 2004, hace ya 20 años, estuve trabajando precisamente con cubiertas vegetales y una de las que ya estudiábamos eran cubiertas vegetales de gramíneas. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Vale? ¿Qué oferta nos puede dar una cubierta de gramíneas? Polen muy abundante, lo que pasa que se considera que no es polen de las mejores calidades, pero el polen es esta fuente de proteína vegetal que estábamos comentando. Pero luego, uno de los aspectos muy importantes por las que trabajamos ahí con gramíneas, en este caso es pues porque las gramíneas son monocotiledóneas, el cítrico es una dicotiledonia, digamos, ya son especies vegetales que están ya muy separadas, ¿no? Digamos, ahí filogenéticamente y por lo tanto, la mayoría de fitófagos que se asocian a la gramínea que tenemos en la cubierta vegetal no nos van a afectar al cítrico, no se alimentan. Por lo tanto, reducimos el riesgo, digamos, de trasvase de plaga, de alguna manera, desde la cubierta vegetal hasta lo que sería el árbol. Un ejemplo claro es con los pulgones, ¿no? Las especies de pulgones o los géneros, ¿no? Como puede ser Rhopalosifum, que se asocian a estas gramíneas, pueden ser plagas de cereales. Pero no son plagas, no son Apis spiræcola, no son Apis gossypii, que son los pulgones que nosotros tenemos asociados al cítrico. De las especies hay plantas con flores. Nosotros separamos las gramíneas por un lado por las dicotiledóneas plantas, digamos, que nos pueden ofrecer también recursos florales, ¿vale? ¿Qué características y qué es lo que sabemos ahí, digamos, de este otro tipo de especies vegetales que podemos utilizar en una cubierta? Bueno, pues que la variedad de familias y de especies es tan grande, ¿no? La cantidad de opciones que tenemos es que al final podemos encontrar especies que nos ofrezcan tanto polen como néctar en los momentos que hemos identificado en las que hay escasez de recursos, digamos, en el cítrico o en el sistema de cultivo cuando no tenemos una cubierta vegetal. Precisamente debido a esta diversidad, ¿no? Pues tenemos también que existen muchos pólenes y néctares con diferentes calidades nutricionales. O sea, todo no va a ser igual de funcional y eso es lo que hablábamos, ¿no? Que estamos trabajando, estudiando, pero que ahí hay mucho trabajo a muchos años vista, pues para ver a ver qué tipo de especie vegetal, con qué tipo de néctar o polen puede ser más beneficioso para qué tipo de enemigo natural que tenemos. Aspectos también muy importantes es la accesibilidad de los recursos que nos pueden ofrecer, por ejemplo, las flores. Pues ¿por qué? Pues porque todas las flores no son iguales y los enemigos naturales no son polinizadores y generalmente tienen mucha más dificultad pues, para poder llegar a los recursos florales, como puede ser el polen o el néctar. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, pues, porque podemos tener cubiertas florales que sean muy bonitas pero que no son funcionales, porque el enemigo natural que nosotros queremos ahí que utilice el recurso no es capaz de encontrarlo, ¿vale? Lo más sencillo de primeros es utilizar familias y géneros, ¿no? Dentro de esas familias que tengan flores con corolas cortas en las que estambres y nectarios estén bien expuestos, ¿no? Y pues no lo sé, por ejemplo, apiáceas, crucíferas son ejemplos, ¿no? Que se pueden dar, digamos, este tipo de morfología florales. En cambio, otras morfologías, por ejemplo, las de las leguminosas, pueden ser muy interesantes para polinizadores, pero la mayoría de enemigos naturales
no saben alcanzar los recursos en la corola papilonácea, ¿no? Que era esta especial ya muy evolucionada de las leguminosas, ¿no? Que precisamente son evoluciones, como puede ser también cuando tenemos una corola tubular como estas, para lepidópteros, que están hechas para que el recurso lo recoja, digamos, la gente que va a polinizarlo, ¿no? No que sea utilizado para optimizar los procesos de polinización. Luego, otro aspecto muy importante cuando utilizamos ahí otras especies vegetales que no son, o sea, dicotiledóneas florales, es el de los fitófagos, ¿no? Tenemos que ver qué tipos de fitófagos se pueden asociar y luego aquí tenemos que tener ya bastante más en cuenta los riesgos que pueden haber de un trasvase de fitófagos entre lo que son las especies de la cubierta vegetal y el cultivo, en nuestro caso, son los cítricos. Pues nada, hemos visto las ofertas, la demanda que tenemos por los enemigos naturales y las ofertas que podemos hacer y a partir de ahí es cruzar oferta-demanda, digamos, pues para resolver, digamos, este problema que tenemos al final. Y aquí es cuando ya vamos, si queremos hacer cubiertas vegetales sembradas, a diseñar, ¿vale? Nosotros vamos a diseñar una cubierta vegetal con una finalidad, ¿no? Y tenemos que definir cuáles son los criterios que utilizamos ahí pues para poder hacer el diseño de una cubierta vegetal. Vale, es muy importante qué criterios seguimos, ¿no? Digamos, pues conocer cuáles son los problemas fitosanitarios específicos de la parcela, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontramos, la citricultura de aquí es diferente a la que tenemos allá, ¿no? También a nivel variedades, los problemas fitosanitarios, por ejemplo, asociados a clementinos son diferentes a los asociados a naranjo o los asociados a limón, o sea, tienen cosas en común, pero también tienen cosas diferentes. Todas estas cosas, digamos, es conocer cuál es nuestra problemática específica. Luego, a partir de ahí, saber, a ver, qué tipo de enemigo natural en los que tenemos sería más interesante conservar, potenciar, dependiendo de problemas, ¿vale? Si tenemos problemas con cochinillas algodonosas, pues determinados parasitoides, Anagirus, y vamos, pues habrá que ver exactamente, o coccinélidos como Cryptolemus. Si tenemos pulgones, pues buscaremos igual comunidades de depredadores afidófagos, ¿no? Pues dependiendo, tenemos que ver cuáles son verdaderamente los enemigos clave que queremos conservar. Cuando ya sabemos los que queremos conservar, ¿por qué no están funcionando? Vamos a ver si identificamos cuáles son los factores que están limitando su función, su efectividad. Vamos a ver qué es lo que falla en este sistema. Y a partir de ahí, cuando ya lo hemos identificado, vamos a ver si a partir de un diseño de una cubierta de determinadas especies podemos ofrecer soluciones específicas a esos problemas específicos. Tenemos que ir, digamos así, paso a paso, ¿no? No tratando la biodiversidad como algo general en la que lo lanzamos y esperamos de que la máquina funcione sola. Y esto, digamos, es más o menos la dinámica de trabajo que en el IBIA en estos aspectos, desde que empezamos, yo por lo menos que entré hace 20 años, la metodología que hemos ido siguiendo con esto y los avances han sido muy despacio. Han pasado 20 años y, pues como comentaba también Juan Antonio, vas viendo que tenemos que ir y se tiene que invertir mucho tiempo, muchos recursos y poco a poco se van viendo resultados, pero va yendo, pues eso, poco a poco. Más aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la selección de especies. Cada vez vamos más a utilización de especies nativas, lo más silvestres posibles, porque se van a adaptar mucho mejor al medio. Nos ha pasado también con el tema de, por ejemplo, de cubierta vegetales, que mucha de la semilla que se ha utilizado son de especies, variedades comerciales de producción, digamos, ya más escalada, que generalmente vienen de Centro Europa donde tienen, digamos, más tradición en estas cosas en jardinería. ¿Qué pasa? Que al final, pues estas especies pueden ser funcionales, pero no se adaptan bien a nuestro medio y por lo tanto, pues al final no acaban funcionando como deberían. Y luego, pues claro, otra cosa es la fitosociología de la cubierta vegetal. ¿Con eso qué hablo? Cuando nosotros la fitosociología es, digamos, como el estudio de las relaciones que se dan en una comunidad natural cuando estamos en un bosque, ¿vale?
Pues eso a nivel de una cubierta vegetal también se da y tenemos un problema. Y es que cuando estamos hablando con de comunidades de cubierta vegetal, de mezcla, son comunidades que son artificiales, que hemos creado nosotros. Por lo tanto, son mucho más difíciles de mantener y de gestionar, porque no es lo que se daría en una comunidad natural que tú puedes tener en una pradera o que puedes tener en un bosque, que ha habido una coevolución de las especies que han estado en la comunidad desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces nosotros lo que al final, para que sean funcionales, manteniendo la biodiversidad funcional, nosotros intentamos simplificar al máximo. Si creas comunidades muy complejas, al final no sabemos gestionarlas, derivan de maneras inesperadas, ¿no? Por lo tanto, intentamos reducir la competencia para mantener, digamos, esta funcionalidad de las comunidades en una cubierta vegetal durante el máximo tiempo que sea posible. Es importante conocer también la fenología de las especies que utilizamos, ¿vale? Cuándo vamos a tener las flores, cuándo van a estar en periodo de crecimiento, para de esa manera, de alguna manera, poder gestionar en qué momento nos van a ofrecer los recursos, digamos, que pueden ser interesantes. Y nada, pues tipos de cubiertas vegetales. Las espontáneas, ¿vale? Es un tipo, nosotros podemos o diseñar una cubierta o dejar que salga del banco de semilla. Aquí en esta parte quería pues simplemente que vierais un poco, ¿no? Pues cómo pueden ser los tipos de cubiertas con los que estamos trabajando. Las espontáneas, que son las que se generan del banco de semilla, se caracterizan por tener una diversidad bastante elevada de especies. Que además suelen estar adaptadas a la parcela, por eso estaban ahí, digamos, en ese banco de semillas. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando tú mantienes una cubierta espontánea suele haber una evolución, una sucesión de la comunidad, ¿no? Primero con especies que probablemente en nuestras condiciones allí, hablando de nuestra citricultura, pues estaban más adaptadas a la compactación de suelo, al manejo con herbicidas, pero si tú la vas dejando, pues poco a poco esa comunidad va evolucionando. Nuestra experiencia lo que nos dice es que esto es lo que al final pues cada vez tenemos más gramíneas, ¿no? Nuestra experiencia es que una cubierta vegetal espontánea se va a adaptar más y en condiciones como años en los que, por ejemplo, estamos teniendo una sequía ahora, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que la gestión de los servicios ecosistémicos es más compleja, pues porque, digamos, es mucho más inesperado, ¿no? Tú no puedes programar qué es lo que vas a tener y en qué momentos te va a estar ofreciendo, pues, un tipo de servicio u otro. Además, las comunidades espontáneas varían muchísimo dependiendo de las parcelas, por condiciones de suelo, marco de plantación, localización que se tiene exactamente. Nosotros sí que hemos visto, por ejemplo, que las cubiertas espontáneas nos pueden ayudar a mejorar el control biológico de la mosca de la fruta a través de incrementar las poblaciones de determinados depredadores que encontramos en el suelo, ¿vale? Y eso lo estudiamos ahí, eso fue parte de lo que era ya hace muchos años mi tesis doctoral, en el que veíamos que la mosca de la fruta tenía determinadas fases que se daban en el suelo del cítrico y que los cítricos podían tener comunidad en los suelos de depredadores muy diversas y bastante abundantes, incluyendo pues arañas rastreadoras que van por el suelo, carábidos, dermápteros, ¿no? Pues en este caso en el estudio encontramos más de 100 especies y que son capaces de alimentarse de los diferentes estados de desarrollo de la mosca de la fruta que se van a dar en el suelo. Nosotros estudiamos estas comunidades, cómo se asociaban a diferentes tipos de cubierta. En verde espontáneas, en esta una de gramíneas de la especie Festuca arundinacea, sembrada, monoespecífica, y luego suelo desnudo. ¿Y qué es lo que vimos en este estudio? Pues que dependiendo del grupo de enemigos naturales y del tipo de cubierta, los resultados son diferentes, pero siempre se suelen incrementar respecto al suelo desnudo. Por ejemplo, con espontáneas respecto al suelo desnudo multiplicábamos por 3 la abundancia de arañas. Con estafilínidos, por ejemplo, las cubiertas de gramíneas eran las que se veían más beneficiadas. Los carábidos, por ejemplo, se incrementaban muchísimo con las cubiertas espontáneas. ¿Por qué? Pues porque tienen un mayor banco de semillas y muchas especies de carábidos tienen, digamos, hábitos granívoros también muy importantes. Y luego, por ejemplo, con dermápteros veíamos también que se incrementaba sobre todo con cubiertas de gramíneas sembradas. O sea que lo que podemos ver es que en general, dependiendo del grupo y del tipo de cubierta, se ven unos beneficios que otros, pero que generalmente comparados con suelos desnudos sí que tenemos este incremento.
En esos estudios también vimos, utilizando marcadores moleculares, que estos enemigos naturales, si conseguíamos establecer una comunidad, utilizaban como presa la mosca de la fruta que teníamos en las parcelas. O sea que sí que están haciendo un papel y lo podemos constatar, ¿no? Que lo tenemos ahí. Estos serán simplemente ver, voy a ir ya muy rápido porque ya estoy casi acabando, pues los tipos de trabajos que se tienen que realizar para hacer una siembra de una cubierta sembrada, ¿no? Que movemos el terreno, luego hacemos ahí las siembras a boleos y en nuestras condiciones nos regamos. Intentamos sembrar en nuestro clima mediterráneo a la salida, digamos, del verano, principio del otoño, cuando es el periodo en el que nosotros tenemos lluvias, para que haya una germinación durante el otoño y luego durante el invierno, que no hay una presión, un estrés hídrico tan importante, pueda ir creciendo la planta para que pueda estar más o menos establecida de cara al verano siguiente, que es cuando más va a sufrir la cubierta vegetal. Y aquí podéis ver ejemplos. Esto es una cubierta sembrada de gramíneas, como tenemos la cobertura el primer año y el segundo año, ¿no? Cuando ya está establecida esta cubierta de gramíneas. El tema de la gestión, las siegas, pues en función de la pluviometría. Aquí hablamos de las cubiertas de gramíneas, ¿vale? En la que pues ponemos un programa de siegas que podría ser para mantener la cobertura, depende de cómo sea el año, pero pues eso lo ponemos por ejemplo, ¿no? Las gramíneas estas que utilizamos, la festuca se agosta en verano, por lo tanto se seca, no compite, digamos, en ese periodo de tiempo tanto por los recursos hídricos o sea, con lo que es el árbol, lo cual también es beneficioso. Cuando hablamos de cubiertas florales, en este caso intentamos minimizar las siegas, porque sí que hemos visto que contra más alteras son más delicadas estas cubiertas, contra más alteras, digamos, el medio, más rápido se pierde su función y se pierde, digamos, la estructura original prediseñada que teníamos de la cubierta vegetal. Estamos recomendando de momento, si se tiene que hacer una siega, que sea más o menos a mitad de mayo, que es cuando se da la transición de las especies que han crecido y han granado en el invierno a lo que son a las especies que nos van a crecer más de cada verano. Beneficios de las cubiertas, ¿vale? Cuando estamos hablando de cubiertas de gramíneas, de festuca, nosotros la especie que más hemos utilizado es Festuca arundinacea porque es una especie mediterránea que se adapta muy bien y es relativamente barata, ¿no? Nosotros, por lo que hemos estado comentando antes, que pueden albergar fitófagos, ¿no? Que no van a afectar al cultivo, pues hemos visto que nos pueden ayudar a mejorar el control biológico tanto de tetraníquidos, ¿vale? Como en clementinos, como también el control biológico de pulgones. Aquí podemos ver un ejemplo de una cubierta de gramíneas, ¿vale? Con riego por goteo, cuando está en primavera totalmente verde y luego pues en el verano, ¿no? Cuando se seca por la falta de pluviometría, pero luego con las lluvias volverá, digamos, volverá a estar. Una cubierta de gramíneas así, con una buena gestión la podemos mantener perfectamente 7-8 años, por lo que se recupera, digamos, la inversión de lo que sería la siembra. Nos puede ayudar a mejorar el control de araña, el control de pulgones e indirectamente el control de piojo rojo de California. ¿Cómo mejora el control de araña? Pues todo esto son mecanismos que hemos estado estudiando, ¿vale? En el que vemos al final cómo la cubierta puede tener citófagos, trips asociados a monocotiledonias o ratas de Tetranicus urtice asociados a monocotiledonias que no nos van a pasar al cítrico, ¿vale? Y que sí que van a ser una fuente de alimento alternativo para ácaros depredadores especialistas en tetraníquidos, pero también para ácaros generalistas como Eusebius stipulatus, que pueden utilizar otras fuentes de alimento. Por la disposición también de mayor alimentos alternativos, reducimos, digamos, los posibles problemas de depredación intragremial que se pueden dar entre estos fitoseidos. ¿Vale? ¿Cómo hemos visto que se puede mejorar el control de pulgones también? Pues porque a la salida del invierno, cuando brota la gramínea, aparecen especies de pulgones, ¿vale? De los géneros que decimos que afectan a monocotiledonias, que nos atraen a una comunidad de depredadores, que la tenemos ya en la parcela, que va ahí, incrementan su número, y cuando llega la brotación de primavera del cítrico, que va un poco después, aparece ahí hay un movimiento más rápido desde las colonias que desaparecen de pulgones en las gramíneas a las que están apareciendo, digamos, en la brotación ahí de primavera. ¿Vale? Con eso adelantamos la llegada de los enemigos naturales, con lo cual, gracias a adelantar la llegada de estos enemigos naturales, impedimos que los pulgones alcancen la fase de crecimiento exponencial.
¿Esto en qué se traduce? Pues aquí tenemos en puntos el umbral de tratamiento que tenemos establecido en nuestra citricultura, que son un 25% de brotes ocupados. En gris son parcelas en manejo sin cubierta y en verde es el promedio de parcelas con cubierta vegetal. ¿Qué es? Pues que reducimos la probabilidad de alcanzar el umbral de tratamiento y por lo tanto pues nos está funcionando, digamos, el control biológico. ¿Y cómo se mejora el control biológico de piojo rojo de California? Pues porque hemos visto que los enemigos naturales que se asocian al pulgón en la brotación que se da más o menos en abril son los que luego están actuando, un 97% de ellos, sobre piojo rojo de California, que viene justo después en su primera generación, un mes después. Tenemos, digamos, un efecto, digamos, colateral. Entonces, gracias a mejorar el control de pulgones, tenemos un efecto, digamos, ahí secundario, mejorando el control biológico de piojo rojo de California. Y bueno, ya para acabar os comento de las cubiertas florales, las estamos estudiando ahora también, este tipo de cubiertas en las que hacemos mezclas florales, tenemos menos experiencias y son comunidades un poquito más complejas de manejar. Pues bueno, estamos con los criterios que os he comentado, ¿vale? De que tengamos ahí los recursos alimenticios más o menos expuestos y en los momentos del año que nos interesan, desde final de verano hasta salida del invierno, que es cuando hemos detectado este déficit, digamos, nutricional en los enemigos naturales, pues a partir de ahí vamos a los diseños, ¿no? A la selección de especies a partir de diferentes familias basados en criterios agronómicos, en criterios entomológicos y también en criterios de producción de semillas para que sea viable escalarlo, digamos, ¿no? Para que luego, porque pueden haber especies muy interesantes, pero que no es económico el producir esa semilla. Y nada, pues estamos ensayando la utilización de recursos por los enemigos naturales. Vale, esto es un ejemplo de una parcela que tenemos ahora en el IBIA para ver qué tipo de enemigos naturales van a cada especie según los recursos que se están ofreciendo en cada momento. Y nada, y con eso pues vamos a hacer diseños que intenten cruzar con una oferta la demanda que tenemos, ¿vale? Esto lo pasaré ya muy rápido. Es un trabajo de Alice Casiraghi, que está haciendo la tesis doctoral con nosotros, en las que estamos viendo a ver cómo ofreciendo recursos durante el invierno con una cubierta vegetal, son diferentes especies vegetales, las floraciones que tienen desde octubre a marzo y también los fitófagos que se asocian, para ver si con eso podemos mantener en el invierno, en las parcelas, una comunidad de enemigos naturales, ¿vale? Y podemos ver que al final en unas especies u otras podemos tener enemigos naturales. Aquí vemos, estuve estudiando pulgones asociados a algunas de estas especies, que son pulgones Apis fave, Hyperomyzus o Uroleucon, que no se asocian ahí a cítricos, pero que pueden ser una despensa alternativa para lo que son los depredadores. Estos son, durante ese periodo de octubre a noviembre, las poblaciones de depredadores que tenemos en la cubierta y en los asteriscos, por ejemplo, en el caso de los coccinelidos, es en los momentos en los que encontrábamos puestas o larvas. O sea, podíamos mantener durante todo el invierno el ciclo de los enemigos naturales si tenemos recursos alimenticios. Y nada, pues con las cubiertas ya de gramíneas y las cubiertas florales, estamos también estudiando diseños en los que combinamos en calles alternas flores y gramíneas para ver ahí si podemos combinar los efectos positivos de un tipo y el otro tipo de cubierta, ¿vale? Eso es más o menos lo que sería el diseño, mezclas florales que estamos utilizando, las gramíneas que tenemos ahí. Y luego la idea es pues dar una oferta durante todo el año de recursos, pero sobre todo en los momentos que nos interesan, ¿vale? Pues en el invierno con flores de las crucíferas, las gramíneas que están verdes, la primavera vamos a tener multitud de recursos, es cuando ya hemos visto que incluso sin cubierta los enemigos naturales están mejor alimentados y luego cuando llega el verano y el otoño, que son los momentos críticos hasta el invierno, pues eso, dar recursos florales y también pues tener por otro lado la gramínea. Y nada, y aquí pues otra cosa que sí que queríamos ver, estos son en estos diseños de los trabajos de la tesis de Alice, como aquí lo que se ve es desde que instalamos la cubierta, como en bloques de alternas de flores y festuca, en bloques que son solo flores y bloques de gramíneas, cómo van evolucionando las poblaciones de diferentes enemigos naturales. Y una cosa que quiero destacar es que obviamente, que es
una ventaja que tenemos, por ejemplo, respecto al melón, es que necesitamos un tiempo para que las comunidades se vayan estableciendo. Claro, eso con cultivos estacionales me imagino que serán más complicados. Con el cítrico eso lo podemos hacer mejor. Si continuáramos la gráfica, veríamos, por ejemplo, cómo las arañas han ido creciendo, la presencia de arañas a lo largo, digamos, desde que empezamos ahí el ensayo. Anístidos, ácaros depredadores del suelo, lo mismo. Si comparamos los niveles que teníamos en la primavera del primer año, que ya teníamos la cubierta floral, estaba establecida desde el año anterior, desde el otoño del año anterior, a cómo es el segundo año, no tiene nada que ver. O sea, necesitamos un tiempo para ir construyendo poco a poco esas comunidades, ¿vale? Esto es un ejemplo de alotrips, ¿vale? Pues lo mismo, al principio no los tenemos y poco a poco van llegando. De ahí es también muy importante también lo que tenemos en el paisaje alrededor. Luego aquí lo que queremos ver además también, lo que vemos también es que incluso pues la combinación de estrategias, estos son anístidos que tenemos en cubiertas florales cuando son solo bloques de flores o en gramíneas, y luego esto es cuando los anícidos que tenemos en una calle de flores cuando tenemos un diseño de alterno, y podemos ver al final que ahí parece ser que hay efectos también tras base cuando estamos combinando, o sea, estamos separando la biodiversidad pero reduciendo la competencia, en este caso entre gramíneas y flores, y podemos recoger los beneficios de los dos tipos de cubiertas. Y nada, con esto ya doy por finalizado lo que es la presentación, algunas imágenes, ¿no? Para poder ver lo que son los efectos que vemos, ¿no? De enemigos naturales que encontramos ahí utilizando recursos alimenticios en la cubierta vegetal, y luego pues los efectos además que se pueden llegar a ver en el cítrico en lo que es en la parte aérea. Y nada, pues muchas gracias y...